Hola, qué bueno llegar a ti este año 2025 con un nuevo tema. Pero antes de abordar el tema, quiero saludarles y desearles un año próspero, en que se puedan concretar todas aquellas cosas que no se lograron el año 2025. Dios les conceda este año los deseos de su corazón. Dice el Salmo 37, verso 4, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá los deseos de tu corazón. El patriarca Abraham es considerado como la piedra donde fue tallado el pueblo de Israel. Dice Isaías 51, verso 1 y verso 2, mirad a la piedra de donde fuisteis cortado, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancado. Mirad a Abraham vuestro padre, y a Sara que nos dio a luz. La palabra piedra en hebreo es even, y en arameo es kafás, y en griego es petra. En un pequeño pueblo de Rumania llamado Costesti existen unas enigmáticas piedras llamadas trovans, piedras vivas, piedras que crecen. Son piedras que respiran, que crecen, se multiplican y se desplazan. Según los científicos, estas piedras están formadas por un núcleo de piedra dura y el resto está compuesto de arena como caparazón. Según los científicos, estas piedras tienen 6 millones de años y crecen hasta 10 metros. El secreto de su crecimiento es el agua de lluvia, que es rica en carbono de calcio. Y el desplazamiento, según los científicos, tienen dos teorías. Una es que existe en esa región un extraño magnetismo o unos vórtices de energía. La piedra en la Biblia tiene un simbolismo profundo y significativo. Es figura de Cristo. Dice el Salmo 118, verso 22, que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Dice Zacarías capítulo 10, verso 4, de él saldrá la piedra angular. Dice Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y dice 1 Corintios capítulo 10, verso 4, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Tenemos que ser transformados de polvo a piedra, porque fuimos creados del polvo. Dice Génesis capítulo 2, verso 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dice Génesis capítulo 3, verso 19, en la última parte del versículo, pues polvo eres y al polvo volverás. Y dice Eclesiastés capítulo 12, verso 7, el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Tiene que haber una transformación. El apóstol Pedro dice en su primera carta, en 1 de Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Tenemos que ser transformados para ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Tenemos que ser transformados a piedras vivas. Existen dos tipos de perlas: la perla de origen vegetal y la perla de origen animal. Las perlas de origen animal no son creadas sino producidas. Es cuando un grano de arena entra en la ostra y la hiere, esta secreta
el líquido vital que envuelve al grano de arena, al grano de arena, y en el tiempo la transforma en una perla preciosa. El apóstol Juan, en el Evangelio según San Juan, dice en el capítulo 19, verso 34, pero un soldado le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Para haber visto el agua, el apóstol Juan tenía que haber estado muy cerca de la cruz, muy cerca de Cristo. Solo aquellos que están muy cerca de Cristo, aquellos que están en Cristo, la palabra en inglés es in, que significa dentro, se les permite ver aquellas cosas que a otros no se les ha revelado. Esforcémonos por pasar mucho tiempo con Él, disfrutando de su presencia en Él. Cuando estamos en Él, entonces nos encontramos con la herida de su costado que secreta el líquido vital que nos envuelve y nos transforma en piedras vivas. La sangre es importante. Dice Hebreos 9:22 que según la ley casi todo es purificado con sangre y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Dice Juan capítulo 1, verso 7, que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y dice Apocalipsis capítulo 1, verso 5, que nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. El agua trae vida y también representa la palabra. Jesús dice en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Tenemos que ser transformados de polvo a piedra para poder ser edificados, como dice el apóstol Pedro en su carta, en su primera carta, en el capítulo 2, verso 5. Dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Tenemos que ser transformados porque Satanás se alimenta del polvo. Cuando Dios maldijo a la serpiente, le dijo, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Para no ser la cena preferida de Satanás, del diablo, tenemos que ser transformados de polvo a piedra para poder ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Nos vemos.